tardes. Soy José Edgardo Carvalho Zabula, director de la Fundación Club de la Libertad. Hoy tengo el honor de moderar el 13º encuentro conversatorio de homenajes 2021. Sean ustedes bienvenidos. El Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años, hace 5 años, para ser preciso, y de manera ininterrumpida. Este año lo hacemos los días sábados a las 18 horas, que por cuestiones de pandemia lo realizamos vía plataforma digital Zoom. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajeamos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Hoy vamos a homenajear en forma particular a Leandro Nicéforo Alem, pero antes vamos a realizar una breve introducción para situarnos en contexto. Vamos a citar a Ana Virginia Percello, los gobiernos radicales. Dice, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se difundieron ideas que contribuyeron a dar tono a un clima de época en el que predominó el análisis del pasado para comprender el presente y diagramar el nuevo orden. En el complicado horizonte de las ideas rioplatenses de la segunda mitad del siglo XIX, Alem se inscribía gruesamente en la tradición liberal. Asumía la defensa del individuo frente al Estado y de los municipios y las provincias frente al gobierno central. El orden legítimo era aquel que limitaba el poder dividiéndolo y descentralizándolo. La intervención excesiva del Estado iba en detrimento de la libertad individual. La premisa entonces era no gobernar demasiado. Los poderes del gobierno central debían tener carácter excepcional porque no era allí donde residía la soberanía, sino en el Parlamento, única institución que no ofrecía peligro para los derechos y libertades públicas y que evitaba el despotismo. Y también en el gobierno municipal, germen de las instituciones libres. Junto con la defensa del régimen republicano y representativo, Alem defendía el federalismo apoyándose en la historia. Estaba inscripto en el punto de partida de la Argentina, que era la diversidad y no la unidad, en tanto la nación un resultado. Para entender mejor las ideas que nutrieron a este personaje que hoy homenajearemos, vamos a compartir un video de pocos minutos que ya lo presentamos. El abogado se forma, en realidad, como abogado y sobre todo se forma como político en el periodo, en la década del 60 y sobre todo en los años 70. Y yo creo que él tiene una muy fuerte marca en su vida de esa época. Es decir, las pautas, la manera en que él hace política, sus principales ideas, las formas en que se relaciona con el poder y al mismo tiempo con la gente, con las bases políticas, son muy propias del periodo ese que va del 60 al 80. El Alem se nutre en Kant, de ahí le nace su ética. Kant decía, hay nudos que la política no puede desatar y solo la ética puede cortar. Y Alem esto lo practicó, yo diría que hasta el exceso. Y Stuart Mill, que lo nutrió en cuanto a la importancia del gobierno local. Alem decía, si yo no puedo controlar o incidir en lo que ocurre a la vuelta de mi casa, no nos mintamos, la democracia es una falacia. A principios de 1870 se sumó a las filas del Partido Autonomista y fundó el Club 25 de Mayo, en cuya carta orgánica dejó escrito por primera vez el que sería el lema de su vida: luchar por el imperio del sufragio popular, sin el cual el sistema de gobierno republicano es una farsa a que solo dan vida los círculos. Perfecto. Contamos con la participación de los siguientes disertantes que los voy a presentar en orden
a cómo van a exponer. En primer término, va a exponer Joselino Fernández Blanco. Él es militante radical, abogado, egresado de la UNC, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, ex concejal y actualmente coordinador de la zona Tierra Colorada del Ministerio de Coordinación y Planificación del Gobierno de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés. En segundo orden, vamos a contar con la presencia del doctor Facundo Suárez Lastra. Es un político, abogado, argentino, perteneciente al partido, a la Unión Cívica Radical. Ocupó el cargo de intendente de la ciudad de Buenos Aires durante el periodo 1987-1989, designado por el presidente Raúl Alfonsín. Anteriormente se había desempeñado como secretario del Interior y presidente del Consejo Deliberante. Luego de su paso por la Intendencia fue concejal y a partir de 1997 legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2000 es designado secretario de Justicia y Seguridad del gobierno de Aníbal Ibarra y actualmente es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en tercer lugar va a disertar el doctor Ricardo López Murphy. Es, sabemos, un economista y político argentino. Fue ministro de Defensa y ministro de Economía, Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue elegido presidente de la Red de Libertad de América Latina, RELIAL. Es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, con maestría en Economía en la Universidad de Chicago y doctor honoris causa en la UCEP. Para los expositores, el tiempo de exposición son 15 minutos, los cuales, si tienen que hacer algún agregado y redondeo de la idea, pueden agregar otros 5 minutos. Mientras los expositores van desarrollando las ideas, el público presente puede ir dejando preguntas, ya sea en el chat o inquietudes, que al final de la exposición, cuando abramos el debate conversatorio, iremos contestando. Comenzamos con el primer orador, Joselino Fernández Blanco, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Muy honrado por la invitación que me hicieron de poder participar de este homenaje del fundador del radicalismo, partido al cual le hemos dedicado gran parte de nuestra vida política. Honrado por estar compartiendo esta exposición con Facundo Suárez Lastra, con Ricardo López Murphy, y quiero hacer un agradecimiento especial a los amigos, a los que conozco del Club de la Libertad, a la mesa directiva de la Fundación, por ser difusores de un ideario que está vinculado a lo mejor del pensamiento de la Argentina y está emparentado también con los momentos de mayor plenitud y de mayor desarrollo del país. Por lo tanto, que estar en el Club de la Libertad y de hablar, de hacer el homenaje a Leandro N. Alem es un doble motivo de orgullo y por lo tanto muchas gracias. Yo voy a referirme brevemente a dos aspectos de la conducta y de las ideas del personaje, de Leandro N. Alem, pero no para contar la historia, sino para transmitirles cómo me ha impactado a mí esas posturas, sobre todo, en primer lugar, su actitud moral, su vinculación entre los principios, los ideales
y la acción política. Voy a concluir y adelanto ya que en esa parte no voy a tener una mirada muy positiva. Y la otra cuestión, ahora sí, me parece que es la cosa más potente en el terreno de las ideas y del legado de Leandro N. Alem, su visión y su anticipación de uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina, que tenía evidentemente en aquel momento, que él lo visualizó, lo expresó y hasta el día de hoy es una de las cuestiones irresueltas en la Argentina, que es el federalismo. Voy a empezar por esto último y después voy a tratar de hacer una conclusión uniendo estos dos mundos, el de los principios, el de la acción política vinculado a la moral y el tema del federalismo. El federalismo, evidentemente, y hoy lo vemos, es una de las grandes anticipaciones de Leandro N. Alem. Cuando se trata la federalización de la ciudad de Buenos Aires, él describe, hasta con imágenes, hablando de ese gigante que se iba a terminar convirtiendo en una fuerza de atracción total de las energías del país. Hoy es una realidad absolutamente tangible. El federalismo en la Argentina es en gran parte una letra que está en la Constitución Nacional, pero no es una realidad operante en términos de fuerzas políticas. Está claro que la importancia relativa de distritos como Corrientes, como Chaco, como Misiones, como Jujuy, y otras provincias menores, en el concierto de la discusión de poder en el país, es absolutamente menor y funcional a una estrategia fundamentalmente puesta desde los gobiernos nacionales en el aporte de la discusión del Congreso y el aporte de algunos votos en algunos temas. Pero en realidad no es de una gran importancia para la política nacional que lo que pueda ocurrir en los distritos periféricos de la Argentina, por supuesto obturando la posibilidad de cambios y desarrollos autónomos importantes. Yo creo que esa anticipación de Leandro N. Alem está absolutamente vigente. La centralización se ve prácticamente en todos los órdenes. Las fuerzas de la oposición que en su momento, cuando nos tocó gobernar, hoy estamos en la oposición, pero cuando nos tocó gobernar, más allá de algunos intentos, no hemos logrado encontrar los instrumentos para revertir ese proceso. Todo lo contrario. Recuerdo en este momento la discusión que se dio en el año 84 con la ley de democratización de las organizaciones sindicales. Se perdió esa votación y prácticamente nunca más hubo intentos serios de modificar. Y todo el país, con realidades absolutamente diferentes, tienen que seguir la música que ponen determinados sindicalistas en el entorno de la vida que se da en el centro del país. ¿Qué tiene que ver, digamos, la discusión en términos de ingresos, egresos, costos de empresas que son grandes, que están concentradas en el centro del país o en las provincias más importantes, con las mismas empresas dedicadas en el mismo rubro, pero que están en las provincias? Bueno, se hace una discusión central, se llegan a determinados y todo el mundo tiene que adecuarse a eso, volviendo absolutamente disfuncional y quitando posibilidades económicas
a muchas regiones del país. Prácticamente en todos los órdenes ocurre lo mismo. Por lo tanto, rescato como una de las cosas de los grandes aciertos, y siempre me ha parecido que hasta que la clase política no enfrentemos realmente el problema del federalismo como uno de los problemas fundamentales, y lo vemos que no está en la agenda, no lo discute nadie, más allá de algunas cuestiones así muy puntuales, si no revisamos el régimen electoral, por ejemplo, y en esto tengo que ser autocrítico, yo creo que en la discusión cuando se reforma la Constitución Nacional, fruto de un acuerdo político, estuvo muy bien, digamos, es un hecho que uno puede rescatar como las cuestiones positivas, el Pacto de Olivos y la posibilidad de que se consensúe para adelante y no se discuta, nunca más haya una discusión a partir de esa norma fundamental que es la Constitución Nacional, pero convengamos que el cambio de régimen electoral condenó a la insignificancia a varias regiones del país. La discusión política hoy en la Argentina se da en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires y uno o dos distritos que hacen realmente a la densidad de concentración de recursos económicos y políticos. No es casual que la mayoría de las personas, de los políticos que están discutiendo hoy, están en el candelero, sean precisamente los que están situados en ese lugar del país. La otra cuestión que a mí siempre me impactó mucho, porque lleva años elaborar el tema, cuando uno es joven, intenta aferrarse a determinadas normas que den certeza, firmeza a las decisiones que uno toma, y siempre Leandro N. Alem ha sido un hombre en ese sentido que a los radicales nos ha servido de guía. Su rectitud moral, era un hombre que evidentemente no era un principista de salón, participó en guerras, estuvo en revoluciones, en levantamientos armados, le puso el cuerpo, estuvo en la trinchera. Por lo tanto, no era un personaje fácil en un momento donde había otros personajes que tampoco eran fáciles en la historia argentina, que se calzaban el uniforme, agarraban las armas y salían y daban el combate. En medio de eso, y en un momento en que la nacionalidad se estaba formando, el Estado no estaba constituido, sino que se estaba constituyendo, el ejército estaba naciendo, y el país estaba recibiendo un aporte de la inmigración muy importante. En uno de los censos, en los últimos, no sé si del año 80, 90, más del 50% de la población era inmigrante. O sea, el cambio que estaba ocurriendo en la Argentina y la construcción de la sociedad y la construcción del Estado eran un momento, era una cosa, un fenómeno realmente operante e impactante. Él estableció una moral, unas reglas, digamos, de actuación y de vinculación muy estrictas, fruto de algunas lecturas de origen kantiano, donde cada vez se ponía más rígido y terminó despreciando, o de alguna manera, tenía una visión muy negativa de los acuerdos políticos, los pactos, el contubernio, la negociación política, le parecieron una cosa, y cuando termina la vida, además, el tema de la forma, de terminar con su vida, le dio como una firmeza muy fuerte a esas cuestiones, y eso a mí me había impactado mucho,
y me llevó mucho tiempo poder conciliar lo que es, en realidad, por eso dije al principio que iba a tener una visión negativa, una cuestión que es incompatible. El hombre común es evidente que crea su propio tribunal, que su conciencia, y las cosas están bien por principio o están mal, y eso está bien. Ahora, el hombre de Estado no es que tenga una moral separada de eso, tiene otros problemas y otras urgencias que resolver, no son cuestiones morales exclusivamente. El que va a construir el Estado, y eso lo sabemos después por Maquiavelo, digamos antes por Maquiavelo, tiene determinadas obligaciones, y una de esas obligaciones es la construcción del Estado. Y en esa construcción del Estado, evidentemente, surge un fenómeno que es el tema del poder, y el poder exige la negociación, la democracia exige la negociación, el diálogo, el acuerdo, y el acuerdo es entre diferentes, no entre pares morales. Uno no le puede imponer sus patrones de conducta a los demás. Lo que están operando en la realidad son otros, que podrán estar y compartir algunos ideales, algunos valores o no, pero con los cuales uno tiene que pactar. Alfonsín fue a pactar con Menem, y yo creo que Alfonsín sabía con quién pactaba, pero hay cuestiones que exceden a la moralidad individual. Y me parece que en esa parte yo creo que, hablo por mí, pero me parece que ha estado muy vinculado al pensamiento de los radicales, que hemos hecho de la conducta individual un valor, no sé si absoluto, pero un valor muy importante. Y además tenemos una cantidad de personajes en nuestra historia que abonan esa cuestión. A mí hay una cosa que me impacta, una imagen que tengo de siempre, la de Ilia saliendo de la Casa de Gobierno el día que lo destituyen. Me impactan por dos cosas. Una, porque evidentemente Ilia fue un hombre absolutamente honesto y un orgullo para los radicales. Pero él era un hombre de Estado y salió caminando. Y ahí falló algo. Y falló, yo creo, y con esto más o menos redondeo, porque creo que estoy en tiempo, falló la construcción del poder. Y me parece que los argentinos, y esto es mi conclusión, nos dedicamos mucho o algunos nos perdimos en el tema moral, el tema de la conducta, otro en el mundo de las ideas, en la defensa de determinados esquemas de ideas de explicar, pero nos hemos olvidado de algunas cuestiones prácticas, como la construcción del poder. Y la construcción del poder, evidentemente, hay que hacerla con algunos faros, con algunos ideales, pero es una tarea práctica. Y entonces nosotros tenemos que retomar una agenda muy cortita, no muy grande, porque los problemas fundamentales son cortitos. Por supuesto que son complejos, pero son cortitos. En el momento que actuó Leandro N. Alem, se estaba construyendo el Estado. Y hoy tenemos que reconocer que tenemos una cosa que es parecido, pero que no le podemos llamar Estado. No podemos llamar Estado, no tenemos moneda, no tenemos fuerzas armadas, y que son en el mundo dos parámetros muy claros para medir cuándo existe un Estado, cuándo no existe un Estado. Estados Unidos tiene Estado, tiene unas fuerzas armadas fabulosas y tiene una moneda que es fabulosa. China tiene unas fuerzas armadas que hoy son fabulosas y tiene una moneda en la cual los argentinos no la reconocemos, porque en realidad los argentinos ni conocemos lo que es una moneda china, pero el Banco Central de la República Argentina tiene como respaldo una cantidad de esa moneda. Por lo tanto, mi conclusión sería que hay que tomar las conductas, hay que tomar el faro que te deja una persona que ha sido
absolutamente exuberante, inclusive en sus contradicciones, que tuvo un ideario y una formación moderna. Era un liberal convencido, creo que no sé si en el video, pero era un liberal convencido, que puso en el tapete uno de los grandes problemas irresueltos hasta el día de hoy en la Argentina, y por eso hablo de la incapacidad práctica, el tema del federalismo. Y el tema del federalismo no es una cuestión es solamente instrumental, es constitutivo en la nacionalidad argentina. O somos un territorio amplio, o somos una nación. No es un tema menor. Y Leandro N. Alem lo vio con claridad hace 100 años, como lo vieron los padres fundadores en Estados Unidos, qué era lo que había que hacer como edificio institucional para construir una gran nación. Y se pusieron a construir eso. Y nosotros no hemos podido, vuelvo a decirlo, a repetirlo, creo que por una cuestión de incapacidad práctica, no hemos podido construir nuestras instituciones, que me parece que la cuestión más importante. Muchas gracias, Joselino. Dejo en uso de la palabra a Facundo Suárez Lastra. Ahí estamos. Bueno, primero le agradezco al Club Liberal y también muy especialmente a mi amigo Ricardo Laferrier, que me recomendó para dar esta charla de homenaje a Leandro Alem, y la verdad que es un gusto estar con ustedes, y particularmente con Ricardo López Murphy, que es un dirigente político a quien siempre respeté mucho y le reconozco su gran contribución a la política argentina. Y lo extraño un poco en el radicalismo. Basta. Acá lo dejo. Quiero agradecerles sobre todo, no como una formalidad, sino porque me llevaron a leer, releer algunas cosas, leer otras que tenía pendientes, y esta fue la ocasión para leerlas. Se los voy a recomendar. Leí el libro de Ezequiel Gallo Alem, El federalismo y el radicalismo, que es muy bueno, es un librito corto, pero que explica muy bien el centro de las ideas de Alem. Leí una novela maravillosa de Pedro Orgambide, que es Leandro Alem, La noche es buena para la Dios. Es un relato fabuloso donde desde el momento que él junta a sus amigos en la casa de la calle Cuyo hasta que se va al Club del Progreso, va pensando y hace una reflexión consigo mismo, dando cuenta de toda su vida. Es realmente una novela muy bien escrita, que refleja muy bien el personaje, y que viene escrita por un hombre que no tiene nada que ver con el liberalismo, como Pedro Orgambide, lo que lo hace más interesante todavía. Y después volví a leer con más atención y con mucha atención esta oportunidad, y realmente recomiendo su lectura, el famoso discurso de Alem en ocasión de la federalización de Buenos Aires, que no solamente es sumamente interesante y demuestra el gran dirigente político que era Leandro Alem. Ezequiel Gallo en su libro dice que fue uno de los grandes políticos de su época, en una época donde había muy grandes políticos. Era la época de Mitre, de Aristóbulo del Valle, de Bernardo de Irigoyen, de Lisandro de la Torre, de Carlos Pellegrini, por nombrar algunos pocos. Era una época de gente muy interesante, y quiero hacer particular reflexión a la formación cultural, educativa, de base liberal, lo que es el clasicismo liberal en la formación política de los dirigentes, que influyó mucho en esa generación, particularmente el caso de Alem, que empezó su formación liberal y clásica en el Colegio de América del Sur con el profesor Lorenzo Jordana, y Alem, con la relación con ese maestro interesante que lo llevó a las lecturas de los clásicos, se ha mencionado Kant, en particular Kant,
fue tomando un apego por la filosofía, por la poesía. Eso también demuestra una sensibilidad, una mirada de acercarse a la reflexión, que se nota su vocación poética. Él se reconoce como un mal poeta, pero si uno lee sus discursos, lee sus manifiestos, encuentra una pluma fina, una pluma de una persona que se ocupa de darle a sus ideas un marco adecuado que lo haga atractivo, y tal vez haya sido por eso el gran éxito que tuvo Alem en que lo siguieran los jóvenes. Alem fue un dirigente admirado por la juventud de la época, seguido por la juventud de la época, y tal vez tenga que ver con esa particular característica que tenía el pensamiento y la personalidad de Alem. Enseñó filosofía. Su primer sueldo fue enseñando filosofía en la escuela en la cual se había formado. Esto de rodearse de personajes, a mí hay un hecho de la vida de Alem que siempre me llamó la atención, es que él tuvo una relación con Domingo Faustino Sarmiento, que para mí es el gran político, el atractivo, el estudioso, el alma más gigante de la política argentina, es Sarmiento, y hay un punto de unión entre... Alem no fue secretario de Sarmiento. Sarmiento lo convocó luego de la Guerra de Paraguay, se habían conocido, como auditor de Guerra y Marina, y le encomienda una tarea que es rendir una nave que estaba en rebelión contra el gobierno nacional, y lo hace con corrección, sin derramamiento de sangre, pero está claro que existió una relación entre Sarmiento y Alvear. Y la otra relación que une varias generaciones, que siempre me llamó mucho la atención, fue que no fuera su secretario, pero que fuera un colaborador muy cercano en el periodo revolucionario. Marcelo Torcuato de Alvear era un asistente político importante en su juventud de Leandro Alem. Entonces, es como una época sumamente interesante, donde se juntan generaciones, donde se juntan personajes, y la interacción y el diálogo entre los dirigentes va generando un estado de debate, de reflexión, de deliberación, que generó grandes cosas en Argentina. La Argentina fue un país que, con esas dificultades, con esos enfrentamientos, en esa época hubo revoluciones, pero fue un país que logró una mirada de sí mismo, un camino, una relación con el mundo, que lo hizo ser una gran nación. Y mucho le debemos a la impronta personal de gente como la que estamos homenajeando hoy, como Leandro Alem. Homenajear a Alem, que casi no ha tenido descendencia conocida, podríamos decir su partido, el radicalismo, no sé si le agradaría en su austeridad homenajearlo. Para mí el homenaje a Alem es tomarlo como ejemplo. Yo me siento muy interpelado, y es lo que me interesa compartir con ustedes, con esa inquietud personal de Alem. Alem fue un hombre estudioso, fue un hombre que miró el mundo, que analizó los sistemas comparados, siguió mucho el tema de Estados Unidos, la política en Francia, hasta lo de los romanos. Cuando habla de los partidos políticos, dice: yo quiero partidos políticos como había en Roma, en la antigua Roma, que estaban divididos claramente en los partidarios de dos fracciones, como hay en Estados Unidos, como hay en la Gran Bretaña. Hay una reflexión, hay un interés. Y él arma cosas. Él arranca con el Club de la Igualdad, siendo muy joven, es socio fundador del Club de la Igualdad, y yo voy a traer, lo voy a traer a Alem. Tomé algunas notas y me gustaría compartir con ustedes las palabras del propio Alem. Siendo muy joven, él dice, al fundar el Club de la Igualdad: los pueblos modernos aspiran ardorosamente a ser libres, porque comprenden que solo en la libertad puede fundarse la gloria que deslumbra y la grandeza que impone. La libertad debe ser el alma de las naciones, la estrella más digna de resplandecer constantemente en la frente de los hombres. Invita a formar esta asociación. Trataremos de llevar a cabo el ejercicio del derecho electoral, monopolizado por círculos estrechos, cuyo cumplimiento es el más sagrado para los ciudadanos y el que más trascendencia tiene en las repúblicas democráticas. Ya de joven entiende la importancia de la libertad
y la importancia de la participación ciudadana, del sufragio universal como el método en que el pueblo desarrolla su propia libertad y se da a sí mismo un gobierno. Él fue un entusiasta de la Convención de la Constitución Nacional, la defendió, la leyó mucho las bases de Alberdi. No solamente la defendió desde lo político, y en el debate de la federalización está muy bien planteado su defensa de la Constitución y los problemas que veía, y el argumento central que él tiene en el debate de la Federación de Buenos Aires, el primero fue que se estaba, bueno, primero las condiciones políticas, era muy cercano a un enfrentamiento notable, se habían enfrentado la provincia de Buenos Aires y la Nación y la Confederación, gente que se conocía, conformó ejércitos, un ejército de 5.000 hombres por un lado y 5.000 por el otro, más de 1.000 bajas, casi 2.000 bajas entre muertos y heridos, de gente. Sarmiento dijo en ese momento, es una guerra increíble entre gente que se conoce y que se trata, es entre pares, una guerra civil. Bueno, muy cerquita de esa guerra civil se discutía la federalización, y él habla que no es el momento, que los temas importantes requieren otros momentos para ser tratados, pero también el centro era que el Congreso de la Nación no tenía facultades para resolver sobre el territorio de una provincia, y ahí entra mucho en la diferencia entre el federalismo argentino y el federalismo americano, donde cita el propio termo de la Constitución, dice, no los representantes de las provincias, donde el origen del federalismo argentino son las propias provincias, y no Estados Unidos, que es una nación armada en un proyecto político por una dirigencia, donde las colonias existían, pero se subsumen en un Estado que no les da ese carácter de originarias en el pacto. Él lo desarrolla mucho, lo desarrolla con mucha claridad y profundidad. Entonces, el argumento central que él tenía era, primero, el tema del conflicto que estaba muy cercano, después que se agraviaba la Constitución, y tercero, que se le hacía un daño irreparable a la provincia de Buenos Aires y que se estaba generando que la ciudad más dinámica, más poderosa de la República Argentina, pasaba a ser parte del gobierno nacional en un gobierno donde las provincias estaban muy limitadas en su desarrollo. Eso iba a generar un poder central muy, muy fuerte que iba a atentar contra el federalismo. Él lo desarrolla muy bien, lo explica muy bien, muy fundado, y la verdad les recomiendo que lo lean. La verdad que vale la pena, el lenguaje es bastante contemporáneo, a pesar de que hay giros un poco antiguos. Vale la pena leerlo porque vale la pena ver lo importante que es la política con políticos preparados, cultos, que estudian los temas, que indagan en las cosas. Y también es interesante, en términos de su mirada de la Constitución, y lo digo acá en el Club Liberal, que seguramente algunos lo conocen, otros no, esto lo traigo del libro de Gallo, que lo tiene muy subrayado, es que también era, en términos de lo económico, absolutamente liberal. Hay dos párrafos que le voy a leer para que Alem les diga que es liberal y no yo les diga que Alem es liberal. Uno que tiene que ver con, en realidad era de alguna forma era partidario de un proteccionismo moderado, con la idea esa que se denomina de el proteccionismo en el arranque, cuando los países necesitan organizarse, que fue un poco el debate de Hamilton en Estados Unidos, cuando sostenía que por tiempo limitado debía haber un apoyo y una protección, siempre por tiempo limitado, para ayudar al desarrollo, lo que se llama la infant industry como concepto. Bueno, Ezequiel Gallo dice que saca una parte, un párrafo, voy a leer, de cuando se discutía el arancel de los escribanos. Alem dijo: en pueblos como el nuestro, en donde el progreso material se desarrolla asombrosamente, donde lo principal es la libertad para todas las industrias y dejar el ancho camino para la iniciativa particular, se debe proceder con mucho tino respecto a los privilegios. Se está oponiendo a los privilegios que está dando un sector que es una concepción en términos de economía sumamente liberal. Y también cuando se debatió la ley de aduanas, ahí directamente cita las bases, cita la orientación de Alberdi como lo que inspira la doctrina de la Constitución argentina,
y sostiene que la República Argentina debe fundar su sistema arancelario, su sistema de leyes rentísticas en los principios de la libertad industrial, en el libre cambio y en la libertad de comercio, que son los que se establecen en la Constitución Nacional. La verdad que este es un tema que muchos lo sabemos, mucho no se divulga, pero me parece que al homenajearlo tenemos que recordarlo. Él luchó muy firmemente porque para ser un buen liberal también hay que ser liberal en lo político, y él luchó muy duramente, encabezó la revolución del 90, el movimiento prerevolucionario. Nosotros tenemos muchas veces los no radicales, o muchos sectores del conservadorismo que valoran muchísimo la presidencia de Roca y la de Pellegrini, que yo también creo que fueron dos grandes presidentes, al evaluar el episodio de la Revolución del Parque, no evalúan que el que estaba en el gobierno era Juárez Celman. Estoy tratando de reconstituir mi reloj para ver dónde no pasarme. Voy a tomar los 5 minutos que me ofrecieron de changa, de changüí, quiero decir. Entonces, era Juárez Celman, era un gobierno corrupto, al punto tal que en el manifiesto de la Junta Revolucionaria que voy a leer, donde no era, digamos, este asunto de Alem individualista y que andaba solo, es cierto que él tenía una impronta personal que lo hacía decir sus convicciones por encima de lo que pudieran pensar inclusive sus propios partidarios, pero fue un hombre de partido y fue un hombre de asociaciones políticas. De hecho, el primer proceso donde aparece esto, aparece este manifiesto, que voy a leer un párrafo que tiene mucha actualidad inclusive, es Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano de María, Mariano Goyena, Juan José Romero y Lucio B. López, una cosa de un espectro amplio, y él dice, en el manifiesto de la Junta Revolucionaria, dice: el patriotismo nos obliga a proclamar la revolución como recurso extremo, a acatar y mantener un gobierno que representa la ilegalidad y la corrupción, vivir sin voz ni voto la vida pública, ver desaparecer las reglas, los principios, la garantía de moneda, el despilfarro de la renta, la usurpación de los derechos políticos, la supresión de las garantías individuales. Dice, y esto más actualidad imposible, el presidente de la República ha dado el ejemplo viviendo en la holgura, haciendo la vida de los sátrapas con desprecio inaudito al pueblo y con una falta de dignidad que cada día se ha hecho cada vez más irritante. Y una frase que no sé quién la escribió, pero es la pluma de Alem, que dice: la codicia ha sido su inspiración y la corrupción su medio. Este es el manifiesto de que le dio origen al radicalismo en la Revolución del 90, es un manifiesto claramente liberal. Digamos, no creo que haya ningún pensador liberal en el mundo que no se sienta expresado por el contenido de este documento. Pero también hay un punto donde aparece la intransigencia, y se los voy a decir en las palabras de Alem, porque hay un momento donde ese movimiento revolucionario acuerda con Roca. Roca no era el gran presidente que luego que habría de ser. Roca era un dirigente político que trabajaba en un sector, en un espacio enfrentado a los cívicos, cuando Roca logra captar a algunos de los cívicos en un editorial de un periódico radical, que era el periódico El Argentino, aparece por primera vez la palabra radical. Y quiero leer el párrafo escrito personalmente por Alem, porque me parece que expresa con claridad el origen liberal del radicalismo. Dice: el radicalismo es una palabra de fresca data en nuestro vocabulario. Nació después del 26 de julio, hasta entonces los que combatían al gobierno se titulaban cívicos. Han cambiado los tiempos y con los tiempos el valor de las palabras, a tal punto que pedir ahora lo elemental en materia de libertad y garantías electorales es una intransigencia tan grande, una temeridad tan impertinente que ya no puede hacerse con la sencillez de los tiempos viejos. Para tan poca cosa es necesario titularse radicales. El grito de radicales y de intransigentes no es un grito de soledad, es un grito
contra la corrupción, contra un sistema que estaba agotado, contra un sistema decadente, y es un grito muy firme que le dio una personalidad política muy fuerte a Alem. ¿Cómo seguimos? Porque tengo que ir acortando los tiempos. Él era un hombre de partido y fue desarrollando una... Tengo un problemita, me está entrando un perro por la ventana. Lo voy a resolver un segundito para poder seguir. Perdón. Bueno, le pongo un poco de onda. Voy a pedir 10 segundos de prolongación en la exposición. Bueno, como tengo miedo de desordenarme y que se me vaya el tiempo, y la verdad, quiero que hoy que lo estamos homenajeando a Alem, es mejor que me escuchen a mí ponerle en palabras de Alem. Yo seleccioné algunas frases que fui sacando de algunos discursos de Alem, que lo pintan de cuerpo entero y me parece interesante para compartir en este momento. Porque de todo lo que hizo Alem, me parece que creó mi partido, el radicalismo, fue el presidente del movimiento revolucionario, organizó el primer partido político a la usanza de los partidos americanos, con una organización muy importante, que luego Hipólito Yrigoyen la puso en movimiento y en acción. Pero para mí el gran aporte, lo que la historia argentina le tiene que reconocer, y a mí como dirigente político y actualmente diputado nacional, es la inspiración del gran legislador. Alem fue, en toda su vida parlamentaria, en las distintas instancias que fue, él era candidato a senador nacional, desiste de ser senador nacional porque se viene la federalización, y él entiende que la batalla por el federalismo argentino está defendiendo la integridad de la provincia de Buenos Aires, elige como dirigente político no ser legislador en el Congreso de la Nación, ir a la legislatura local para dar esa batalla. Y ese reconocimiento de el volumen de Alem, como quiero encontrar la nota, se me ordenaron los papeles, lo dio, bueno, no lo voy a leer, recuerdo el concepto, lo dio cuando le contesta José Hernández, que es el miembro del bloque que le contesta a Alem después de su discurso. José Hernández dice algo así como: qué difícil tarea me toca después de escuchar estas palabras de este gran tribuno, de uno de los mejores, este discurso tan bien argumentado. El concepto es ese: ¿cómo voy a hacer yo para llamar la atención de los diputados cautivados por este orador? Ese orador estaba solo, ese orador había tenido el apoyo de 3 miembros del Partido Autonomista, que era su partido, el resto no lo acompañaban y habían acordado aceptar la federalización de la ciudad de Buenos Aires y desmembrar a la provincia de Buenos Aires. Insisto, su gran aporte fue el gran legislador. Por eso me voy a... Si me dan 3 minutos más leo estas cosas, o si no las dejo para otro momento, porque se me paró el reloj y estimo que estoy bastante pasado. ¿Qué me dice el moderador? 2 minutos, doctor. Bueno, le leo rápidamente lo que había preparado. Y pido disculpas porque se me escapó el control del reloj. La ciencia del legislador consiste principalmente en conocer los principios no consiste principalmente en conocer los principios del derecho constitucional y aplicarlos sin más examen que el de su verdad teórica. Consiste también en combinar esos mismos principios con la naturaleza y las peculiaridades del país donde se deben aplicar, examinando cuidadosamente las circunstancias, porque atraviesa los antecedentes y acontecimientos sobre que se debe y puede calcular, sin descuidar tampoco los elementos morales y materiales de la sociedad en que se legisla. Tendrán, dice en otro momento, que hacer un gobierno de fuerza y no un gobierno de opinión.
y con la fuerza se conquista, pero no se convence, se domina, pero no se gobierna. Decía de sí mismo, he de sobreponer siempre mis ideas y la independencia de mi carácter a las conveniencias de una posición. Esta frase la honró en su vida sin lugar a dudas. Y dice que cuando se traen problemas de tanta gravedad como la federalización de Buenos Aires, afectan el porvenir del país, es necesario llegar hasta el hondo de ellas y a todos sus detalles, examinarlo bajo sus puntos de vista, tratarlos de otro modo, de una manera superficial, es perjudicarlos, faltando a nuestro deber y engañando al mismo pueblo de quien hemos recibido tan alta misión. Bueno, tengo varias. Cierro diciendo que este gran legislador que fue Alem, que nos inspira y que nos convoca a tomarnos el tiempo para explicarle al pueblo cuáles son los caminos. Eso fue lo que hizo Alem. Estudió, se comunicó con su pueblo y su sociedad mostrando los caminos, y yo creo que eso es lo que le está faltando un poco a la política argentina, que tuitea, que es breve y no desarrolla conceptos, ni invita a la población a discernir cuál es el rumbo que debe tomar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Facundo Suárez Lastra. A continuación lo vamos a escuchar al doctor Ricardo López Murphy. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Buenas tardes muchas gracias al Club de la Libertad por esta invitación. Debo señalarles que Alem marcó mi vida desde muy temprano, y la marcó probablemente por una vía indirecta. Yo llegué a él por Francisco Barroeta Benia, que fue un dirigente también muy importante, liberal y luego radical, de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Cuando yo actué durante muchísimos años, más de 50, en la Unión Cívica Radical, como convencional nacional, lo hacía con un ateneo que se llamaba Ateneo Motor Leandro Nicéforo Alem. Y era justamente, yo llegué a tener una organización en todo el país, y la lógica era defender lo que para mí era la línea histórica, los valores, el camino a transitar, y a mí me impresionó siempre la austeridad, la honradez y la intransigencia frente a los excesos, a los privilegios, a deshonrar las responsabilidades que uno tiene. Alem se enfurecía con el privilegio. Y yo debo decir que a mí me pasa lo mismo. Cuando veo el vacunatorio VIP y veo la increíble falta de pudor, la desfachatez, me pasa exactamente lo que le pasaba a Alem. Alem fue, y eso también me impresionó mucho a lo largo de la vida, fue un hombre de una vida tremendamente esforzada. Él venía de un hogar que tuvo muchas dificultades debido a que su padre había sido ahorcado porque había participado en las fuerzas de Cuitiño, y ese ahorcamiento y esas dificultades económicas lo afectaron muy temprano en la vida, y se sobrepuso y se recibe, a pesar de la discriminación, se recibe de abogado y es un brillante jurisconsulto. Él actúa en varias fuerzas políticas, es muy conocida su actuación en el Partido Autonomista, pero yo quisiera enfatizar, porque obviamente a lo largo de mi vida yo he usado estos nombres. Él crea el Partido Republicano. A algunos de ustedes les llamará la atención con lo que pasa hoy. El Partido Republicano, que es una construcción muy interesante de él y de Aristóbulo del Valle, es el primer partido moderno en el sentido de desarrollar reglas de gobernanza, cómo se elegían las autoridades, cómo se tomaban decisiones, cuáles eran los órganos del Contralor. Es decir, un esfuerzo de modernizar prácticas que eran muy espurias, muy atrasadas, muy despóticas en las fuerzas políticas argentinas. Creo que allí hay un germen de entender que la república, la democracia representativa, republicana y federal,
requería de partidos políticos bien organizados, que tuvieran claras sus ideas, que tuvieran claras sus propuestas. Él es un hombre de una enorme claridad mental y a veces era tremendamente, hoy diríamos, directo, sin envoltorio, iba hasta los huesos. A lo largo de su vida, muchos de sus temas me han formado parte, como decía Facundo, de mi agenda no solo política, sino de mi agenda de investigación económica. Yo escribí mucho sobre el problema de la descentralización y los gobiernos locales, y hice de ese un tema enorme en el debate allá a fines de los 80, principios de los 90, de mi vida personal. Y el argumento tenía mucho que ver con este punto de Alem, que era cómo hacemos para evitar el exceso de poder, cómo hacemos que la ciudadanía participe, cómo hacemos que la política no tenga una agenda propia, desvirtúe, se vuelva una casta. Ese tema era muy importante para darle legitimidad a las instituciones y para darle ejemplaridad. Alem vivía obsesionado con la ejemplaridad. Yo creo que esa es una cuestión muy importante para el futuro. Cuando él se obsesiona con la federalización de Buenos Aires, mi interpretación es que él se obsesionaba con la creación de un Estado nacional descomunal, que abrogara en los hechos, como ha ocurrido, el federalismo, las autonomías municipales, y que creara de una manera o de otra un sistema clientelar donde el peso del poder del gobierno fuera abrumador. Su agenda de descentralización, de autonomías municipales, tenía mucho que ver con esta concepción fundamental de la libertad, de cómo proteger a los ciudadanos del despotismo. Si los hombres fueran ángeles no es un problema, pero no son ángeles, y mucho menos lo político. Entonces hay que construir un sistema de pesos y contrapesos, eso que le molesta a nuestra señora vicepresidente, pero esa división de poderes, el federalismo, las autonomías locales y sobre todo el grueso de la actividad pública a nivel local era la garantía de que la política no se divorciara de los ciudadanos y no cayera en los vicios, los excesos que también describe de la época de Juárez Celman, o sea, el clima que se creó, desvirtuando la moneda, en una especulación descontrolada, tuvo mucho que ver con la crisis política e institucional, pero tuvo mucho que ver también con esos valores que se sentían enormemente agraviados por la corrupción, la inmoralidad. Yo pensaba, si Alem viviera hoy, ¿qué pensaría de nuestras satrapías provinciales? Por ejemplo, la de Formosa, esa llaga lacerante que tenemos en la sociedad argentina. ¿Cuál era el segundo tema muy importante en Alem? No digo en orden de jerarquía, sino un segundo tema que a mí me impresionó siempre y que creo que era la condición de generar una sociedad en la libertad más igualitaria, que era eliminar el privilegio. Es decir, el privilegio más irritante es aquel que rompe la igualdad ante la ley. Y lo que veía Alem era que se asignaban tierras, puestos, conchavos, negocios, y se asignaban con el dedo del poder. Y ese dedo era un dedo muy corruptor, muy degradante, y generaba un barniz autoritario. La lucha de él contra el privilegio, y entendámoslo, era una consigna extremadamente liberal. La consigna de que todos somos iguales ante la ley y que no se puede usar el poder para enriquecerse uno, a la familia o los amigos. Eso de que van a vacunarse los amigos, que parece tan natural. En un momento que la vacuna es una cuestión de vida o muerte. Bueno, eso
Eso los pinta a esto de cuerpo entero, pero también pinta una tradición que viene siempre con la idea de que el poder es para dar privilegios. Y los privilegios en las tierras, los privilegios en los negocios, los privilegios en los contratos. Y acá viene otro, ese tema a mí siempre me fue muy impactante, porque yo siempre he visto en la Argentina gobiernos y liderazgos políticos muy afectados por el prebentarismo. Y esa lógica del prebentarismo, esa lógica de que no haya división de poderes, esa lógica del poder concentrado, es probablemente la base de nuestra degradación moral. Un tema que era muy importante, que tiene que ver con esto, son dos debates que él tiene con Pellegrini, que yo creo que son dos debates señeros, que yo siempre he leído con cuidado y que a mí me han llevado a muchas reflexiones. Él se oponía a la fundación de bancos oficiales. Cuando Pellegrini propone la fundación del Banco Nación, él le dice, ¿para qué quiere un banco estatal? Para darle préstamo a sus amigos. Dice, ¿por qué tiene el Estado que hacerse cargo de los problemas financieros de sus amigos? Que eran muy ricos, además. Digo, ese problema en la Argentina ha sido terrible. Cómo se manipula la banca estatal, pública, no solo en la Argentina, pero la captura de ese poder y de hacerse favores era lo que lo obsesionaba. Él tenía una solución radical, que no hay en Estados Unidos banca oficial, pero banca pública. Pero eso es un tema muy decisivo y muy crucial para entender. Obviamente Pellegrini hacía el otro argumento, que bueno, las circunstancias excepcionales, que esto era como un capital semilla, siempre hay alguna excusa. El tema que decía Len es quiénes nos aseguran que en el tiempo esto no se va a corromper, como efectivamente con mucha lucidez lo señaló. El otro debate, y yo voy a concluir pronto para que podamos hacer las preguntas, pero otro debate interesante es, de nuevo, sobre la economía abierta. ¿Por qué Alem quería una economía muy abierta? Eso hay que entenderlo. No, eso hay que entenderlo porque su lectura de eso era de nuevo el privilegio. ¿Por qué le voy a dar a algunos $1 de 150 pesos y a otro uno de 30? No había, es decir, en su cabeza no podía entender por qué el dedo del poder le decía, vos te toca 150, vos te toca 30 por la misma cosa. Es ese concepto que lógicamente él entendía una cuestión circunstancial, pero que acá nunca es circunstancial. Acá una vez que se apoderan de alguna de esas canonjías, viven toda la vida de la canonjía. Y todo el trabajo empresarial es conseguirse la canonjía, no conseguir mayor productividad, mayor eficiencia, oportunidades para todos, sino es una vida empresarial y política construida alrededor de otorgarme el privilegio. Entonces hay que leer a Lem desde esta visión de un liberalismo popular, un liberalismo inmensamente popular, que era un liberalismo contra los privilegios. Por eso era una voz de un impacto enorme en las barriadas populares, porque denunciaba cosas que eran escandalosas, y por eso él fue enormemente influyente sobre Adolfo Saldías, sobre Juan B. Justo, sobre Lisandro de la Torre, sobre Marcelo de Alvear, sobre Barrueta Beña, sobre los Pensé, Goyena, Romero, las cabezas más lúcidas de Argentina de la época. Y su rival era un rival de extraordinario fuste. Eso también hay que decirlo. No es que él aprovechaba la pequeñez, la mediocridad de los demás. No. El debate era con Pellegrini, que era una figura excepcional también. Entonces, eso nos da la jerarquía que había, la preparación y el coraje de ambos, porque los dos eran personas extremadamente corajudas. Yo quisiera subrayar esto, la influencia de Alem, porque mucha gente dice, bueno, las ideas, los principios, la intransigencia moral, porque no es la intransigencia de no entender
la necesidad de acordar problemas, es la intransigencia frente al privilegio, frente al vicio. Y había muchos viciosos. Y es esa lógica de enfrentar el privilegio y el vicio de apoderarse del poder para darle a los amigos, a los parientes, bueno, a las cosas que nosotros vemos todos los días. Enriquecerse en el poder. Imagínense lo que diría Alem de una vicepresidenta, una líder política que trata de modificar el sistema judicial para ver si logra impunidad para ella y para su familia, como dice un ex ministro del Interior como Randazzo. Sí, no estoy diciendo una cosa, digamos, fuera de época. En el recuerdo a Alem, yo quisiera aprovechar esa capacidad que tenía de marcar a fuego el escándalo, pero hacerlo de una manera que era extraordinariamente popular. No era que marcaba fuego para la élite, era de una enorme popularidad señalar el uso y el abuso del poder. Y quiero concluir con un mensaje positivo. Alem influyó enormemente sobre las generaciones futuras. Digo, yo llegué mucho más tarde en la vida pública y sin embargo tuve una influencia descomunal sobre mi propia formación. Y creo que sobre la formación de mucha gente en la Argentina, citaba muy bien Facundo Suárez Lastra, Ezequiel Gallo fue el intelectual que rescató buena parte de su historia, de su práctica, de su ejemplaridad, de su elaboración intelectual. Yo lo conocí mucho, Ezequiel Gallo, y él siempre me decía, preste atención, lea a Alem y Alberdi. Y eso hice. Y de verdad ahí había una interacción, una integración, un mensaje similar. El discurso en la Universidad de Buenos Aires en esa misma época de Juan Bautista Alberdi es estremecedor, porque va en la misma línea, y va en la misma línea de Sarmiento, a pesar de los debates que habían tenido, porque Sarmiento decía, el problema es que están atalibando. Atalíbar Roca era el hermano del presidente, y atalibar era una expresión muy desdorosa, y creo yo que eso explica la fibra moral en lo que muchos dirigentes argentinos notables fueron formados, y ojalá sepamos reconstruir esos valores, porque en última instancia no solo se necesita, como decía Facundo, dirigentes y legisladores preparados, concienzudos, articulados, también se necesita personas que den el ejemplo, que su vida, su trayectoria, sus actitudes, su firmeza sea bien recordada. De nuevo, no firmeza para ser obtuso, no intransigencia para no entender la necesidad de cohabitar y cooperar. No, la intransigencia es con el bandidaje, es con la corrupción, es con la degradación moral de la República. De eso se trata. Por eso en el recuerdo a Alem yo quisiera traer esta ejemplaridad formativa como su mejor legado y testamento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Antes de abrir el conversatorio, la Fundación Club de la Libertad de Corrientes reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de Joselino Fernández Blanco, Facundo Suárez Lastra y Ricardo López Murphy por haber compartido estas palabras y estas ideas con nosotros. Para participar del conversatorio les recuerdo que pueden levantar la mano para pedir la palabra y para formular brevemente preguntas. De todos modos, voy a comenzar con la primera pregunta que va para los tres. Quien quiera tomar la posta para responder la pregunta de Susana Cohen. Ella pregunta, ¿por qué Leandro Alem, junto con otros líderes como Roque Sáenz Peña, Aristóbulo del Valle y otros en 1877, fundan el Partido Republicano y dura apenas 2 años? ¿Qué lo motivó a fundar este partido y luego qué lo motivó a no continuarlo?
En general, tanto Aristóbulo del Valle como Alem eran fuertes contendores de los que en los hechos controlaban el poder en la Argentina, que era el Partido Autonomista Nacional. En ese juego y en esa circunstancia, la obsesión de ellos fue construir un partido moderno. Esa visión de que los países dependían mucho de la calidad de sus instituciones políticas fue lo que los llevó a usar como ejemplo el Partido Republicano. Luego, me parece a mí que las circunstancias tan dinámicas, sobre todo el enorme conflicto de 1880, donde se produce la sublevación del gobernador Tejedor contra el poder central, obligó y generó un realineamiento muy grande de fuerzas, y yo supongo que eso lleva por un tiempo a Alem a estar fuera de la política y fuera de la actividad más agonal, y creo yo que es lo que lleva, digamos, a que esa experiencia política finalice. Pero a mí siempre me impresionó los relatos del Partido Republicano, porque era en verdad una construcción del siglo XX en el siglo XIX. Antes de darle la palabra a Domingo Montanaro, voy a leer la pregunta de Diego Grau. Sí, como no, Facundo, adelante. Yo creo que también fue la experiencia de un gran liderazgo político de la época, que fue la conformación del Partido Autonomista. Es cierto que Alem se retiró a su estudio, pero me parece que el Partido Autonomista se llevó los principales dirigentes, Alem, Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle, conformaron parte, y todos siguieron el liderazgo de Ercina, que fue un hombre muy importante, un primus inter pares de esa generación, de esa época, con el cual luego se separan. Pero me parece que también el liderazgo de Ercina y el autonomismo, me parece, es una suposición. No, estoy como si fuera una charla entre amigos, sin un texto y sin una cosa muy presente, pero me parece que hay que tener en cuenta que fueron evolucionando los sistemas de partidos y se fueron superando unos a otros, ¿no? Gracias, Facundo. Diego Grau dice, se menciona reiteradamente la concepción liberal en Alem y en la UCR. ¿Cómo se debe entender la evolución del liberalismo en nuestra historia? ¿Como una cuestión filosófica o doctrinaria? ¿Como una opción del manejo de la economía? ¿Como una discusión política partidaria? Yo ahí haría un comentario, porque cuando yo era un ideólogo ahí en el radicalismo siempre se me planteaba este problema. ¿Cómo se produjo el divorcio? Y se usaba el caso de mi padre, entre otros. Yo creo que la generación de la posguerra estuvo muy influenciada por Harold Lasky, un pensador de la Escuela de Londres, y muy asociada por la reforma de la posguerra en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, y creo yo que allí se forjó una visión y una posición muy distinta de la que había sido tradicional en el radicalismo, y con un fuerte sesgo hacia posiciones más estatistas, más socialdemócratas. Eso ocurrió y culmina en la Declaración de Avellaneda. Y yo creo que eso tiene una explicación de que los que quedamos en la fracción más liberal fuimos siempre, desde ahí en adelante, una fracción muy pequeña. Yo diría que el liderazgo intelectual de la época, no es que no había personas que sostuvieran estas ideas, pero habían pasado a un segundo plano respecto al liderazgo que comanda el bloque de los 44 frente al peronismo, frente al gobierno de Perón, y los episodios de resistencia cívica hacían que la cuestión de las ideas que predominaron en esa época
fueran muy distintas. Ahí tuvo una enorme responsabilidad Arturo Frondizi, Moisés Levinson, es decir, había un sesgo en ese sentido que los grupos más liberales no tuvieron la aptitud no es que no lo había, pero no tuvieron la aptitud de contrarrestarlo. Yo siempre me acuerdo de algunos de mis discursos recorriendo el país, me encontré con los hijos de algunos de los que yo citaba, y me decía, yo creía que todo el mundo se había olvidado de mi padre, y no, yo me acordaba, nada más que había pasado a ser una minoría, y eso tuvo mucha influencia en, digamos, en las características posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que la gente asocia? Sí. No, yo tengo una mirada un poco distinta porque hay un plano nacional donde es algo que estaba pasando en el mundo, digamos, Alvear, por ejemplo, que he estado mucho en París, era muy la plataforma del 37 del radicalismo, que es anterior a la plataforma, digamos, a la erupción del peronismo, es una plataforma que contiene eso que estaba pasando en Europa. En Europa había estas ideas a las que hace referencia Ricardo, estaban en boga, eran exitosas, no solamente, sino que habían despertado de una Europa que había llegado a un punto, bueno, estas fuerzas generaron participación popular, contuvieron situaciones revolucionarias, eran los socialismos utópicos, ya empezaba el comunismo, ya existía la revolución rusa. A mí me parece que hubo un fenómeno en el mundo del cual el radicalismo empezó a formar parte, y quiero hacer un agregado también, procurando ser lo más honesto intelectualmente posible, pero tengo que traer sobre la mesa, con todo respeto al Club Liberal, que los liberales en la Argentina, lo que podían expresarse en las ideas vinculadas a la economía más liberal, fueron muy autoritarios en lo político y consintieron un esquema político que hizo que el liberalismo no tuviera una manifestación en la Argentina cabal en términos de la economía y la política, y eso también influyó. Y si a eso le agregamos la irrupción del peronismo como una fuerza popular que competía con el espacio popular del radicalismo, el radicalismo tuvo muchas veces la tentación de la disputa con el peronismo. Mire, pasa hoy, hoy con relación al impuesto a las ganancias, donde yo tengo una posición casi minoritaria en el Congreso y en el propio bloque, antes de saber los costos, están todos en una carrera a ver a quién sumamos a no pagar impuesto a la ganancia en la Argentina. Entonces aparece una carrera por, en la competencia, no se moderan las expectativas ni las cosas, pero yo creo que ese viraje del radicalismo, que dejando sus principios más liberales, yo lo veo como positivo. Lo que sí veo es que hay una evolución, y yo veo que el radicalismo de hoy es un partido pro mercado, un partido que cree en el capitalismo, un partido que cree, yo creo que no es que haya una vuelta, el mundo va evolucionando, se van superando algunas posiciones, y yo digo sinceramente hoy en el radicalismo una fuerza pro mercado, por intervenciones acotadas, y que disputa ideológicamente con lo que expresa el kirchnerismo más específicamente, ¿no? Sí, un comentario ahí. El redactor de la plataforma del 37 es Leonidas Anastasi. Y es cierto que, pero no es que Alvear estaba ahí. Lo que pasa es que era un partido grande que tenía que ganar y había que hacer concesiones, porque las concesiones surgían de la necesidad de tomar el espectro político más amplio. Digo, tenemos que entender también que Alvear quería ganar las elecciones, o sea, y hacía, es decir, ese discurso lucía muy atractivo para las barriadas urbanas, y eso tenía importancia, pero digo, había dirigentes como Boatti, como Laurencena, que no estaban en eso, era mezclada la cosa, Mosca,
¿cómo se llama? Víctor Molina. Pero claro, mi tío Leopoldo fue el que debatió con Levinson en la convención de Avellaneda. Claro, ahí venían de ese lado, de verdad. Pero bueno, forma parte de toda esa tradición digamos, el cambio. Yo simplemente para entender cómo fue el proceso. Pero bueno, ya está, ¿no? Y yo coincido que le hizo muy mal a estas ideas asociarse a gobiernos autoritarios. Eso fue una tragedia. Otra influencia muy grande fue la del radicalismo chileno y la del Partido Colorado uruguayo, porque toda esa década del 30 fue muy dura para la región, y ahí fue donde fue muy laboriosa la elaboración de cómo lidiar con ese problema. Pero no quiero tomar demasiado tiempo con este recuerdo histórico. Joselino, ¿algo para aportar? Estás muteado, Joselino. Perdón, Joselino. Ahí estamos. Perfecto. ¿Se escucha? Bien. Tratando de interpretar un poquito, irnos un poquito más atrás en la pregunta de Grau, que dice si es una cuestión filosófica o doctrinaria. Claramente el liberalismo es una posición política filosófica. Es una corriente universal el liberalismo. Por lo tanto, sería bueno que todo el mundo recordara que la actitud básica de un liberal, para reconocer un liberal de alguien que es iliberal o que es autoritario, es la cuestión ante el poder. Exactamente. Los liberales tenemos miedo al poder. Por eso, toda la construcción de los sistemas de contrapeso, el republicanismo, la división de poderes, la carta fundamental, la Constitución como pacto fundante de una sociedad y el Estado, son todas creaciones liberales porque lo que tienden es a poner límite al poder. Y en la Argentina, a partir de 1930, que nos vamos del liberalismo, nos vamos como sistema, nos vamos del liberalismo, una Corte Suprema que avala un golpe de Estado, empieza la intervención en la economía, empieza el desvarío en la Argentina. Y además eso corona con la irrupción de una fuerza totalmente iliberal como el peronismo, totalmente autoritaria, y ahí se ve que el peronismo adora y endiosa el poder. Los peronistas endiosan el poder. Y los liberales ponemos un límite o tratamos de que el poder esté en una parte muy pequeña, que es el individuo. La construcción del poder liberal es para que todos los individuos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida. Los autoritarios dicen lo importante es la nación, es el Estado, es el poder. Y los liberales decimos, por eso los máximos líderes del radicalismo sin duda pertenecen al liberalismo del siglo XIX, que es un liberalismo muy particular, pero evidentemente es una doctrina filosófica y que evidentemente tiene un correlato en cuestiones económicas. Las sociedades abiertas tienen que ser sociedades de mercado, la experiencia lo marca así, pero no es necesario de que camine absolutamente junto una economía absolutamente abierta con el pensamiento filosófico liberal. Pueden haber, y hay países que han conciliado sistemas de distribución y de igualdad económica con una fuerte intervención del Estado, pero sus sistemas políticos son sistemas liberales. Perfecto. Domingo Montanaro, tenés el uso de la palabra, recordándote siempre la brevedad del caso. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido muy productiva la conferencia realizada.
Una primera observación para el conferencista Joselino Fernández Blanco, decir que China es un Estado porque tiene moneda y porque tiene un ejército, creo que debería rectificarse en el sentido de que China es un imperio, porque tiene 4.000 años de existencia. Por lo tanto, tiene una moneda y tiene un ejército imperial que, si no tenemos cuidado como estados periféricos como la Argentina, cuando entramos en relaciones con China, nos vamos a ver absorbidos por ese imperio. También para fincar en la personalidad de Leandro Alem, no debe olvidarse que Leandro Alem fue gran maestre y gran maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la Argentina. Por lo tanto, era un hermano masón de Domingo Faustino Sarmiento, y era gran amigo, íntimo amigo de Domingo Faustino Sarmiento, y tenían un mismo proyecto de país. Un proyecto en el sentido de garantizar las libertades individuales, garantizar el republicanismo contra los absolutismos monárquicos, porque el poder tiende a la monarquía y al absolutismo. Por lo tanto, la única manera de oponerse era garantizando el liberalismo filosófico y político, también económico, porque cuando no existen las libertades económicas, se impide que se garantice el acceso a la igualdad de los individuos, de los ciudadanos, y con eso se mella o se hunde lo que se denominaría en sociedad política la sociedad civil. Es decir, la forma en que el pueblo tiene de resistencia frente al poder. La sociedad civil se disminuye y se acrecenta las facultades del gobierno. Alem no se lo puede desligar fundamentalmente de su formación masónica por su autoprospección individual y de conciencia moral, así como existía una moral individual para el gran maestre Leandro Alem, también existía una moral pública a la que todos los individuos y fundamentalmente el gobierno debía someterse. Es decir, que no se podía afectar por razones de poder el ejercicio del gobierno, afectándose la moral pública en la administración pública, el servicio público civil que debe ser el gobierno, para el país y para el beneficio del país, y no para el beneficio de las oligarquías políticas. Entonces Alem estaba en contra de las oligarquías políticas, como las que nos gobiernan actualmente. Y para decirle al querido correligionario también Ricardo López Murphy, lamento mucho que en el año 2003 le hayan impedido acceder al derecho de ser elegido por la gran mayoría de la población a través del único sistema que establece la Constitución reformada de 1994, que es el balotaje, prohibiéndole a través del voto unitario de una jueza electoral la participación en la segunda vuelta. Si el doctor López Murphy hubiera tenido la oportunidad de ser examinado por la ciudadanía en un balotaje, tal vez Néstor Kirchner nunca hubiera llegado al poder con el 22% de los votos y con el fraude electoral que significa haber accedido con la primera minoría la presidencia de la nación. Nos hubiera evitado 15 años de latrocinio público. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos controlar el poder, debemos resistirnos al poder. Por lo tanto, los principios liberales deben ser sostenidos, y el radicalismo es un partido liberal, que lamentablemente tuvo una desviación ideológica a través de la vigente estado de bienestar o socialdemocracia, que ha producido
la diáspora de grandes dirigentes liberales como el doctor Ricardo López Murphy y muchos otros que tienen que volver al seno del radicalismo. Porque nosotros nos tenemos que reconstituir, primero ideológicamente, y segundo como opción de poder. Eso es lo que quería manifestarle. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Domingo. Le propongo a los oradores hacer a modo de cierre una conclusión de 3 a 5 minutos. Comenzamos con el orden inicial. Joselino Fernández. Bueno, básicamente voy a reiterar el final de mi exposición. Creo que vale el faro, vale las cuestiones morales, la definición de las corrientes ideológicas a las que uno pertenece. Todo eso sirve, digamos. Pero hay una faz que los argentinos fallamos, que es en la faz práctica de construir poder y fundamentalmente poder institucional. Estoy absolutamente de acuerdo, digamos, que la política tiene que separarse. Cuando yo hablo de la faz práctica, me pongo del lado de que la política es una actividad legal, ¿no? Es decir, no se puede discutir con el sinvergüenzismo, digamos, eso es absolutamente claro, ¿no? Es decir, la política es una actividad creativa, práctica, pero es legal fundamentalmente, digamos. Todo esto que nosotros vemos en nuestra realidad está fuera de la política normal, institucional de un país, y por eso yo creo que estamos tocando fondo. Espero que definitivamente estemos tocando fondo esta vez. A lo que yo quiero, el mensaje que yo quise aportar, es el tema de la faz práctica. Nosotros necesitamos de dirigentes políticos que, más allá de las cuestiones, vuelvo a decir, ideológicas, nos embanderemos en un sector político. O somos oficialismo y construimos el poder del oficialismo, o somos oposición. Y lo que somos oposición no importa los matices. Está claro que si uno toma la experiencia norteamericana, el partido, en casi 400 millones de habitantes como tiene Estados Unidos, hay 2 partidos. Y el Partido Republicano no es homogéneo. Y el Partido Demócrata tampoco es homogéneo. Y las presidencias no son continuidad una del otro, pero resuelven un problema práctico. Nosotros seguimos discutiendo quiénes van en el sector de la oposición, y si vamos separados, y si nos juntamos con aquellos, digamos, nos gana, y parece que fuéramos parecidos a la secta trotskista que están separadas del mundo y fuera del mundo. Nadie le tiene que demostrar nada a nadie. Hay posturas que se van a legitimar en el sector de la oposición. Y si uno no le puede ganar al que tiene al lado en la oposición, no le va a ganar al poder. Ahora, está claro que desde un lugar marginal no le vamos a poder lograr, no vamos a poder lograr llegar al poder. Entonces, la faz práctica de resolver determinadas cuestiones, de llegar al gobierno y decir, hay cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos una alianza? Nos ilusionamos, planteamos que los grandes problemas, que la mayoría estamos de acuerdo, que es el sindicalismo, que es la falta de libertad económica, que es la falta de apertura de la economía, hay una cantidad de cosas. Ahora llegamos y estamos en la posibilidad del gobierno y no hacemos absolutamente nada. ¿Y por qué no hacemos nada? Y ahí empieza la excusa, porque efectivamente no acumulamos poder, no hacemos determinadas cosas. Miren, hay normas en nuestro sistema que no se utilizan. La Constitución Nacional no se utiliza, porque hay una ley que es contraria a la Constitución Nacional, que es la ley de las asociaciones profesionales, y cuando llegamos al gobierno y viene alguien y pide por la libertad sindical y pide que se le reconozca al sindicato, se aplica esa ley, que es contraria a la Constitución Nacional. Y eso es una decisión práctica.
no es una decisión teórica de filosofía política, es una decisión práctica. Llegamos al poder y tenemos que tener la voluntad, y todos los que estamos en la oposición y creemos en un proyecto de una sociedad abierta, tener la valentía política, fundamentalmente, de construir un poder nuevo en la República Argentina, que se llama reconstruir o construir un Estado en serio, que tenga una moneda en serio, que tenga fuerzas de seguridad en serio, que tenga un sistema de defensa en serio. Y con esto cierro, la mayor inmoralidad que hay hoy en la política, la mayor inmoralidad son los 60% o el 60% de los niños que están bajo de la línea de pobreza. Y eso nos tiene que convocar de una vez por todas a dar el paso y decir, estamos todos juntos. No importa si es más liberal, menos liberal, si la experiencia anterior, si Macri se equivocó. Pero construyamos hoy porque no tenemos tiempo. Ese 60% de pobres, de niños pobres, nos interpela. Y le tenemos que dar una salida a eso. Gracias. Doctor Suárez Lastra. Sí, muchas gracias. Hay un famoso dicho que nunca me gustó, que dice que la política es el arte de lo necesario, ¿no? Y a mí me parece que no, es el arte de lo posible, ¿no? Y Alem decía, se hace lo que se debe hacer y si no, no se hace nada. Y a mí me parece que, contestando una pregunta como cierre, para que sirva como reflexión, alguien pregunta por qué se suicidó Alem. ¿Cómo saberlo? No estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Pero sí sé que él hace una referencia, la montaña. Y todos podemos imaginar lo que es la montaña, qué era la montaña entonces, y hoy hay una montaña. Y frente a la montaña, después de una vida de lucha, a los 52 años, Alem parecía un viejo sabio y se suicidó a los 52 años. Bernardo Irigoyen casi llega a los 90, digamos, no es que en esa época se morían. Bartolomé Mitre fue un hombre viejo. Entonces, la montaña de entonces, que lo llevó al suicidio, yo creo que no nos debe llevar la montaña de ahora al suicidio. Yo creo que la Argentina está como si fuera el Titanic yendo hacia el iceberg. La montaña es el iceberg. Y tenemos un gobierno que no gobierna y que desde los camarotes le van diciendo, che, saca el impuesto a la riqueza, se le mete el impuesto a la riqueza y el ministro de Economía ni entiende. Desde el otro camarote le dicen, el presidente de la Cámara de Diputados, regalemos impuesto a la ganancia a todos y que lo paguen las empresas, expropiemos Vicentín, y el presidente que no gobierna, en vez de conducir y desviar el rumbo para esquivar el iceberg, le dan máquina al motor para que vaya contra el iceberg. Y a mí me parece que la gran diferencia que hay en esta oportunidad con relación a la primera etapa del kirchnerismo es que tenemos un precedente de control de poder importante en la última elección. En la última elección, la oposición principal sacó el 40% de los votos. Eso en términos del sistema político argentino es un valor que no tuvimos en la primera etapa del kirchnerismo, donde una oposición atomizada hizo que hubiera más de 20 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y quedó frustrada la expectativa del cambio. Y lo que va a hacer que la Argentina desvíe el rumbo frente al iceberg es que exista esa expectativa del cambio. Yo digo, en Corrientes va a haber senador. ¿Qué hacemos? ¿20 propuestas para senador? ¿Para que salga cualquiera? ¿O los que tenemos capacidad de tener un acuerdo, hacemos un acuerdo y sacamos 2 senadores por Corrientes por lo menos? Es importante tenerlo presente, porque si no somos criteriosos en la política y hay espacio para que en la oposición dominante es una buena palabra, en la oposición principal en términos de la representatividad, haya un diálogo con gente capaz de estar inspirada en principios liberales. Y ojalá
podamos hacerlo. A mí me encantaría poder hacerlo. A mí me encantaría poder competir en primarias abiertas, que Juntos por el Cambio fuera capaz de tener una primaria abierta invitándolo a López Murphy para que compita, y me encantaría que estuviera en la banca de diputados, fortaleciendo el principal y ayudándonos a darle un cariz que el buen debate lo va permitiendo. Yo me autodefino, y cierro con esto, como primero liberal, después republicano y tercero socialdemócrata, y creo que hay espacio para hacer estas tres cosas. Creo que el radicalismo es el lugar donde se puede hacer esto, conviviendo con gente que tenga una perspectiva más liberal, y Juntos por el Cambio todavía es mucho más amplio y nos permite armar una fuerza que le haga resistencia, porque no jugamos solos. En la Argentina no jugamos solos, jugamos contra la fuerza brutal del populismo, que es enorme, y si no somos inteligentes van a gobernar por 100 años. Doctor Ricardo López Murphy, tiene la palabra. Lo primero que quería es agradecerle al Club de la Libertad que hayamos tenido la oportunidad de este intercambio, de estas exposiciones, que me parece que han ayudado a entender nuestra historia, a buscar buenos ejemplos, a nutrirnos y enriquecernos de esas experiencias y a proyectarlas a la actualidad. Y yo creo que todos tenemos un compromiso, y ese compromiso tiene que leerse como el del mayor esfuerzo para retornar a la plenitud institucional. Y ese retorno a la plenitud institucional requiere que seamos capaces de derrotar la propuesta populista en las urnas, con la inteligencia de saber cuándo hay que acordar y cuándo hay que diferenciarse, y también con esa voluntad férrea de reconocer que el país se ha rezagado, se ha estancado, se ha empobrecido, y que tenemos claramente en esos 60% de chicos pobres una agenda formidable por delante. La buena nueva es que las condiciones externas van a ser extraordinariamente favorables para Argentina. Ojalá tengamos el talento, la lucidez, la inteligencia, quizás a veces el equilibrio. De nuestra parte, vamos a hacer el esfuerzo de cumplir con contribuir a una política más sana, más transparente, más ejemplar. Y si es posible, con una política más preparada y más lúcida. Muchas gracias al Club de la Libertad, muchas gracias a los otros panelistas por el respeto y la simpatía con que abordamos a veces temas conflictivos, y también muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos ha venido escuchando un largo tiempo, pero espero que les ha quedado para este sábado a la tarde una formidable lección de historia, de ideas económicas, políticas, de ejemplaridad, y sobre todo de desarrollar el amor a la patria. En eso Alén era formidable. Un gran gusto y un saludo a todos. Muchas gracias a los tres expositores, y antes de concluir este conversatorio, este homenaje, los invitamos a participar en el próximo homenaje, donde vamos a tratar justamente y a homenajear a Mario y a Álvaro Vargas Llosa por esta misma plataforma el sábado 20 a las 18 horas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento.